No sé si fue amor o castigo. Solo sé que desde esa noche mi vida se partió en dos. Recuerdo el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de la hacienda. Ese tipo de lluvia que no moja, sino que limpia culpas. Y yo tenía demasiadas. Llevaba 3 años sin dejar que nadie se acercara. Ni una mujer, ni una caricia, ni una mirada. Decían que me había vuelto de piedra, que mi corazón había muerto junto con ella. Y quizá tenían razón. Mi nombre es Gabriel Santoro. Y durante años el poder fue mi única forma de no sentir. El dinero me protegía, el miedo de los otros me alimentaba y el silencio era mi refugio. Hasta que ella llegó, una muchacha con los ojos más tristes que había visto en mi vida y una voz que temblaba cuando me dijo su nombre, María. No sabía quién era. Solo apareció frente al portón principal, empapada, con un pequeño bolso en las manos y un miedo antiguo en la mirada. ¿Usted es el señor Santoro?, preguntó. Su voz se quebró como si le doliera hablar. Asentí, sin entender por qué su presencia me alteraba el pulso. ¿Quién te dijo que podías venir aquí?, pregunté con esa voz dura que usaba para mantener a la gente lejos. Ella bajó la cabeza. Su madre, antes de morir. El tiempo se detuvo. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi madre llevaba 2 meses muerta y no había mencionado a nadie más en sus últimos días. La observé en silencio. Su ropa estaba empapada, el cabello pegado a la piel, y aún así, había algo en ella que no encajaba con la miseria. Algo puro, algo que dolía mirar. Dijo que debía traerle esto, susurró. Abrió el bolso y sacó un sobre antiguo, amarillento, con mi nombre escrito a mano con la letra temblorosa de mi madre. No sé por qué mis manos temblaban al recibirlo. Dentro había una carta corta. Si llegaste hasta aquí, ya conoces mi historia y sabes que el amor verdadero nunca muere. Por eso te pido algo. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó el alma. Y si conoces a alguien especial, compártela con esa persona. Porque tal vez esta historia le recuerde que amar, aunque duela, siempre vale la pena. Gabriel, cuando la veas, sabrás por qué el destino la trajo a ti. No la rechaces. Ella es la respuesta a lo que aún no te perdonas. Levanté la vista y ahí estaba María, mirándome con una mezcla de miedo y esperanza, como si yo fuera la última persona capaz de salvarla del mundo. Esa noche, sin entender por qué, le permití quedarse. Le di una habitación al final del pasillo, la misma donde mi madre solía rezar. Y cuando cerré la puerta de mi estudio, sentí algo que no había sentido en años. El presentimiento de que nada volvería a ser igual. No dormí. Escuchaba el sonido de la lluvia y entre el eco de las gotas juraría que escuché su voz rezando. Una oración que no entendí del todo, pero que me hizo temblar. Había llegado una desconocida con el rostro de la culpa y la mirada del perdón. Y yo no sabía si había venido para salvarme o para destruir lo poco que quedaba de mí. A la mañana siguiente, el amanecer se filtró entre las cortinas pesadas del despacho, pintando la habitación con tonos dorados y polvo suspendido en el aire. Yo no había dormido. Pasé la noche con la carta de mi madre entre las manos, leyendo una y otra vez esas pocas líneas que me habían quitado la calma. Ella es la respuesta a lo que aún no te perdonas. ¿Quién era esa muchacha? ¿Y qué culpa mía podía tener relación con ella? Cuando bajé al comedor, el aroma a café recién hecho llenaba la casa. No recordaba la última vez que alguien había cocinado ahí. Desde la muerte de mi madre, la hacienda se había vuelto un mausoleo, silenciosa, ordenada y muerta. Pero esa mañana, algo cambió. En la mesa había pan caliente, un plato con frutas y flores cortadas del jardín. Y ella, María, estaba ahí, vestida con una blusa blanca sencilla, las mangas arremangadas y el cabello recogido de cualquier manera, con ese desorden que solo tienen las cosas auténticas. Disculpe si me atreví, dijo al verme, pero su madre siempre decía que la casa no debía despertar sin olor a café. Su voz era suave, pero había en ella algo que desarmaba mi dureza, como si hubiera aprendido a hablarle al dolor. Asentí sin decir nada. No estaba acostumbrado a la amabilidad sin intención. Las personas se acercaban a mí por interés, por miedo,
o por dinero. Ella parecía venir de otro lugar. ¿Sabes cocinar?, pregunté, más para romper el silencio que por curiosidad. Aprendí con ella, respondió bajando la mirada. Yo la cuidé los últimos meses, cuando usted no vino a verla. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé sin aliento. La última vez que vi a mi madre discutimos. Le dije cosas que aún me perseguían en sueños, y me marché. Nunca más volvimos a hablar. El cáncer se la llevó en silencio, mientras yo me escondía detrás de mis negocios, convenciéndome de que el amor era una debilidad. ¿Ella te habló de mí?, pregunté con voz tensa. María levantó los ojos y por un segundo me sostuvo la mirada. Sí, ¿qué te dijo? Que eras el hombre más duro del mundo y el más solo. Me quedé quieto. Nadie me hablaba así. Nadie se atrevía. Pero esa chica lo hacía con una ternura que no sonaba a reproche, sino a compasión. Pasaron los días y su presencia se volvió una costumbre. La escuchaba cantar bajito mientras limpiaba los pasillos, una melodía antigua que mi madre solía tararear. A veces me quedaba en el umbral del comedor solo para escucharla, sin que me viera. Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y esperanza, como si cada nota llevara un pedazo de historia que no se atrevía a contar. Una noche, mientras revisaba unos papeles en mi estudio, la oí llorar en el patio. Salí sin pensarlo. Estaba arrodillada junto a la fuente, con las manos hundidas en el agua fría, como si quisiera ahogar su tristeza ahí. ¿Qué te pasa?, pregunté acercándome. Ella se sobresaltó y se limpió las lágrimas rápido. Nada, señor, disculpe, no quería molestarlo. María, dije su nombre, y fue la primera vez que lo pronuncié con la voz rota. No puedes llorar aquí como si no existieras. ¿Y usted?, respondió ella mirándome de frente. Usted también vive como si ya no estuviera vivo. Nadie me había hablado así desde mi madre. Quise enojarme, gritarle, pero no pude. Solo la miré y me descubrí sintiendo algo que no quería sentir. Una necesidad de entender su dolor, porque era el espejo del mío. Esa noche, por primera vez, no la vi como una intrusa, sino como alguien que había traído algo que yo había olvidado. La presencia de lo humano. Durante las semanas siguientes, la rutina cambió por completo. Ella le devolvió alma a la casa. Las cortinas se abrieron, el polvo desapareció, el sonido de la vida volvió a habitar los pasillos. Pero con cada día que pasaba, la tensión entre nosotros crecía como una cuerda estirada. No nos tocábamos, pero cada mirada duraba un segundo más de lo permitido. Cada palabra tenía un eco. Cada silencio se volvía una confesión muda. Una tarde, la encontré en la biblioteca, de pie frente al retrato de mi madre. El sol entraba por los ventanales y bañaba su rostro con esa luz suave que hace que lo simple se vuelva sagrado. A veces siento que ella todavía está aquí, dijo sin girarse, como si me mirara, como si aún me guiara. Lo está, respondí sin pensar. La muerte no borra lo que se amó de verdad. María se volvió lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían, y en ese instante lo supe. Había algo en ella que mi madre sabía y yo no. Algo que la unía a mi pasado de una forma que aún no comprendía. Me acerqué despacio, hasta que quedamos frente a frente, tan cerca que podía sentir el aroma a jazmín que traía en la piel. ¿Por qué te trajo aquí mi madre?, pregunté en voz baja. Ella dudó, bajó la mirada y sus labios temblaron. Porque tenía algo que decirle, algo que ella no pudo. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, como un secreto a punto de explotar. Quise preguntar qué era, pero su respiración, tan cerca de la mía, me desarmó. Sentí su miedo y su deseo, el mismo que yo intentaba negar cada noche. No la toqué, solo le rocé la mejilla con la punta de los dedos. Su piel estaba fría, como si llevara la tristeza adentro. Ella cerró los ojos, y ese simple gesto fue más íntimo que cualquier beso. Me alejé antes de hacer algo de lo que me arrepintiera, pero al salir de la biblioteca supe algo con absoluta certeza. Ya era demasiado tarde. Lo prohibido había despertado. Desde entonces, cada paso que daba por la casa me llevaba hacia ella. Cada noche su voz me seguía suave, lejana, como si sus rezos fueran llamados destinados solo a mí. Y mientras más la intentaba evitar, más la necesitaba.
como un castigo o una redención. El verano llegó sin aviso. El aire en la hacienda se volvió más denso. El calor parecía quedarse atrapado entre los muros viejos, como si también él se negara a marcharse. Las noches eran largas y los días, una lenta condena hecha de miradas que no debían existir. María seguía ahí, llenando cada rincón con su voz suave, con su forma de andar, con ese silencio que hablaba más que cualquier palabra. Yo intentaba mantener la distancia, recordarme quién era, el hombre de hierro que nadie tocaba, el que no sentía, el que no caía. Pero ella, cada vez que entraba a una habitación, el aire cambiaba. Era como si la luz misma se inclinara hacia ella, como si hasta los fantasmas de la casa la reconocieran. Una tarde, mientras revisaba documentos en la galería, la vi cruzar el jardín con un vestido azul claro, el mismo color del cielo después de una tormenta. Llevaba el cabello suelto, y el viento jugaba con él, rozando su rostro con una dulzura que me dio envidia. Dejó una cesta sobre la mesa de piedra. «Traje limones», dijo con una sonrisa tímida. Pensé que le gustaría agua fresca. Era un gesto simple, pero en sus manos todo parecía un ritual. «Gracias», respondí. Tomé el vaso y por un segundo nuestras manos se rozaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Un temblor me recorrió el cuerpo. Una corriente eléctrica casi dolorosa, como si mi piel recordara lo que era sentir. Ella apartó la mirada, pero sus mejillas se encendieron. «Disculpe», murmuró. «No tienes por qué disculparte», dije, aunque yo era el que debía hacerlo por mirarla de esa manera. El silencio se volvió denso, lleno de cosas no dichas. El canto de los grillos, el viento moviendo las hojas, el murmullo del agua en la fuente. Todo sonaba diferente, como si el mundo se detuviera para escucharnos respirar. Esa noche no pude dormir. Salí al balcón con una copa de vino, buscando en el cielo una excusa para no pensar en ella. Pero la vi, allá abajo en el patio, caminando descalza bajo la luna, con la bata blanca que parecía flotar. Sus pasos eran lentos, casi en trance. Parecía hablar con alguien invisible. «¿María?», llamé desde arriba. Ella levantó la vista sorprendida, pero no pareció asustada. «No podía dormir», dijo. «La casa susurra cosas por la noche». Bajé sin pensarlo. La encontré junto a la fuente, la misma donde había llorado semanas antes. El reflejo de la luna bailaba sobre el agua, dibujando sombras que nos envolvían. «¿Qué te dice la casa?», pregunté. Ella me miró y sus ojos parecían más oscuros que nunca. «Me habla de usted». Mi respiración se detuvo. «¿De mí?». «Sí». «Dice que está roto, que carga culpas que no le pertenecen y que…» Vaciló como si temiera lo que iba a decir, que mi llegada no fue un accidente. Me quedé sin palabras. Su voz, su calma, la forma en que lo dijo, era como si hablara desde un lugar que no era de este mundo. «¿Quién eres, María?», pregunté casi en un susurro. Ella bajó la mirada. «Alguien que también tiene algo que pagar». Dio un paso hacia atrás, pero yo la tomé de la muñeca antes de que se alejara. Su piel estaba helada, pero el pulso le latía rápido, desesperado. «No puedes seguir hablando en acertijos», le dije. «Desde que llegaste nada en esta casa es igual. Tú sabes algo, y no sé si quiero descubrirlo o huir de ti». Ella alzó la vista, y en su mirada había un brillo que no era miedo, era pena. «No huya, señor Santoro, porque si se va, todo lo que callamos morirá con nosotros». Sus palabras me rompieron. Solté su mano, pero ella no se movió. Nos quedamos ahí, frente a frente, tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. El silencio era insoportable, y entonces ocurrió. No sé quién se acercó primero. Solo recuerdo el roce, ese roce que lo cambió todo. Su frente tocó la mía. Sus labios se abrieron apenas, como si el aire entre nosotros fuera demasiado delgado para respirar. No fue un beso. Fue una rendición, el momento exacto en que dejé de luchar contra lo inevitable. Pero antes de que pudiera tocarla, ella retrocedió con lágrimas en los ojos. «No», susurró. «Aún no puedo. Usted no sabe la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté con la voz quebrada. «Que su madre no me trajo solo para cuidarla. Me trajo porque soy parte de lo que usted no quiere recordar». Dicho eso, corrió hacia su habitación. Y yo me quedé ahí, bajo la luna, con el corazón ardiendo y el alma hecha pedazos.
sabiendo que la línea entre el deseo y el destino acababa de borrarse para siempre. Esa noche, por primera vez en años, soñé con mi madre. Su voz me llamaba desde el corredor y repetía una frase que me heló la sangre. Perdona, hijo, porque el amor que destruye también puede salvarte. Desperté con el corazón acelerado y supe que el secreto que María guardaba era más grande que cualquiera de mis culpas y más peligroso que el deseo que me estaba consumiendo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. María evitaba mirarme. Yo la buscaba con los ojos cada vez que entraba a una habitación, pero ella bajaba la cabeza, se marchaba rápido, como si la distancia pudiera borrar lo que había ocurrido aquella noche junto a la fuente. La casa, sin embargo, no ayudaba. Era como si supiera. Las puertas crujían más fuerte, los relojes se detenían a la misma hora, y cada vez que ella pasaba por los pasillos, el viento soplaba aunque las ventanas estuvieran cerradas. La hacienda Santoro siempre había tenido alma, pero ahora tenía corazón. Y ese corazón latía con un nombre: María. Una tarde, mientras revisaba unos documentos viejos en el despacho, encontré un sobre con el sello familiar. Dentro había una carta escrita por mi madre, pero nunca enviada. La fecha, 2 semanas antes de su muerte. Gabriel, cuando leas esto tal vez ya no esté contigo. He hecho algo que quizás no entiendas, pero lo hice por amor. Hay una verdad que oculté para protegerte, y esa verdad tiene un rostro, el de una muchacha llamada María. El papel se me cayó de las manos. Sentí un vértigo profundo, como si el suelo se moviera debajo de mí. Mi madre había mentido. Había algo más, algo que no me dijo, algo que ahora respiraba en esta casa, a pocos metros de mí. La busqué. La encontré en el jardín, recogiendo flores para los jarrones del vestíbulo. El sol bañaba su piel y el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Por un momento, la belleza de la escena me paralizó. Era tan inocente, tan real, que costaba imaginar que escondiera un secreto tan oscuro. Necesito hablar contigo, le dije. Ella me miró con cautela. Si es sobre lo de aquella noche, ya le pedí perdón. No, interrumpí, no se trata de eso. Se trata de lo que no me has dicho. Encontré una carta de mi madre. Hablaba de ti. El color se le fue del rostro. Dejó caer las flores y su respiración se hizo corta. ¿Qué decía?, preguntó apenas en un hilo de voz. Decía que tú eras parte de algo que ocultó para protegerme. Quiero saber qué significa. Ella tembló. Por un instante pensé que iba a desmayarse, pero se sentó sobre el banco de piedra, apretando las manos sobre el regazo. No sé por dónde empezar, murmuró. Por la verdad, dije con firmeza. Por favor, María. Me miró y fue como si su mirada abriera una herida que llevaba años esperando sangrar. Yo conocí a su madre hace mucho, señor Santoro. No cuando enfermó, sino antes. Yo era solo una niña. Vivía en un orfanato al otro lado del río. Ella solía visitarnos con comida, medicinas y libros. Un día me llevó a su casa y me dijo que había algo en mí que debía cuidar. Nunca entendí qué quiso decir. Tragué saliva. Y luego, pasaron los años, yo crecí, ella enfermó, y cuando regresó por mí, me pidió que le prometiera algo. Que si algún día usted se perdía, yo vendría a recordarle quién era. Guardó silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Pero había algo más. Su madre me dijo que usted y yo compartíamos más de lo que creíamos. Más, repetí sin comprender. Sí, susurró. Ella me contó que, cuando era joven, cometió un error. Un amor prohibido que cambió su destino. De esa historia nacimos usted y yo. Me quedé helado. Las palabras me cortaron el aliento. El viento sopló con fuerza, y por un momento sentí que la tierra giraba demasiado rápido. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, apenas audible. Que somos hijos de la misma madre, hermanos de sangre. La miré en silencio sin poder moverme. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de oír. Recordé su llegada, la carta, la forma en que mi madre la había mencionado. Todo encajaba cruelmente, con precisión. María lloraba. Yo no lo sabía cuando llegué, lo juro. Solo después, cuando vi sus fotos de joven, cuando escuché su voz, lo entendí. Por eso me alejé. Por eso no podía dejar que me tocara. Di un paso atrás, aturdido.
El mundo se volvió pequeño, como si toda la hacienda se cerrara sobre nosotros. Una parte de mí quería gritar, destruirlo todo. La otra solo quería abrazarla y creer que nada de eso era real. No, susurré, no puede ser. Ojalá no lo fuera, dijo ella rompiéndose por dentro. Pero su madre me lo confirmó antes de morir. Me pidió que lo buscara, que lo perdonara por lo que no entendía, y que le enseñara que el amor no siempre es pecado, aun cuando el mundo lo condene. Sus palabras eran un eco de mi propia historia. Yo había vivido toda la vida luchando contra la culpa, pensando que mi frialdad me protegía, sin saber que esa culpa tenía un nombre. María, quise odiarla. Quise verla como una mentira, pero no pude, porque la amaba, y ese amor, tan puro como imposible, me estaba consumiendo como fuego lento. Esa noche, la casa entera se llenó de susurros. Los cuadros parecían mirarnos, los relojes se detuvieron, y un olor a rosas viejas llenó el aire. Me encerré en mi habitación, pero no pude soportarlo. Fui hasta su puerta, golpeé una vez. No respondió. Estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. La luna la iluminaba con esa luz triste que todo lo perdona. No puedo odiarte, le dije. Y yo no puedo dejar de amarlo, respondió. Nos quedamos así, a pocos pasos de distancia, prisioneros de un amor que no debía existir, pero que nos había elegido desde antes de nacer. No nos tocamos, no hacía falta. El silencio era suficiente para entenderlo todo. Aquella noche supe que el amor no siempre llega para salvarnos. A veces llega para mostrarnos de qué somos capaces cuando ya no queda nada que perder. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Cada vez que la veía, sentía el peso de una verdad que me desgarraba por dentro. María era mi sangre y al mismo tiempo la razón por la que mi corazón seguía latiendo. La casa se volvió un laberinto de sombras y recuerdos. Evitarla era imposible. Respirábamos el mismo aire, escuchábamos los mismos pasos en el pasillo, y aunque fingíamos que todo estaba bajo control, ambos sabíamos que algo dentro de nosotros se había roto para siempre. Había noches en que la escuchaba llorar, y me quedaba frente a su puerta, sin atreverme a entrar, porque sabía que si la veía, si la tocaba, no podría detenerme. Y había mañanas en que bajaba a desayunar, y encontraba en la mesa un plato de pan caliente, una taza de café y una flor blanca. Era su forma silenciosa de decirme que todavía estaba ahí, que a pesar del pecado no podía alejarse. Yo tampoco. Intenté convencerme de que debía echarla de la hacienda. Era lo correcto, pero cada vez que lo pensaba, algo más fuerte me lo impedía. Una voz que no venía de la razón, sino del alma. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, la encontré en la capilla vieja, arrodillada frente al altar. Sus labios se movían en una oración que apenas podía oír, y en sus mejillas corrían lágrimas silenciosas. ¿A quién le rezas?, pregunté desde la puerta. Ella giró lentamente. ¿A Dios o quizá a mi culpa? Ya no lo sé. Caminé hacia ella sin pensar, hasta quedar tan cerca que pude oler el perfume de su piel. Jazmín y miedo, un aroma que me perseguía desde el primer día. No quiero que sufras por algo que ninguno eligió, le dije. ¿Y qué quiere que haga?, respondió con voz temblorosa. ¿Que olvide lo que siento? ¿Que viva fingiendo que usted no me duele? La miré, su mirada me quemaba, pero en el fondo de sus ojos había un brillo de ternura imposible de negar. Esto no está bien, María. Nos va a destruir. Ya lo está haciendo. El silencio cayó como un golpe. Solo se escuchaba el viento colándose por las grietas del techo y el temblor de nuestros corazones descompasados. Ella dio un paso adelante, tan leve que apenas si rozó mi pecho con el suyo. Su respiración se mezcló con la mía y el mundo dejó de existir. Dios sabrá perdonarnos, susurró. Yo no busco perdón, le respondí. Solo quiero dejar de sentir esta maldita necesidad de ti. Pero era mentira. La deseaba más que al aire, más que a la vida misma. Mis manos buscaron las suyas, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, sentí que el tiempo se detenía. No hubo palabras, solo el ruido de dos almas rendidas ante lo imposible. La abracé, como si ese abrazo pudiera borrar todo el pasado,
como si la sangre no importara, como si el amor fuera más fuerte que cualquier nombre, que cualquier condena. María apoyó la cabeza en mi pecho y sus lágrimas cayeron sobre mi camisa. «No quiero perderlo, Gabriel», dijo entre sollozos. «Ya me perdiste hace mucho», respondí. «Desde la primera noche en que llegaste a esta casa, dejé de pertenecerme». La besé en la frente, en un intento desesperado de no cruzar el límite, pero su piel ardía bajo mis labios, y el roce fue suficiente para encender lo que ambos temíamos. Sus manos temblaron, subieron por mi cuello, y me miró a los ojos como si estuviera diciendo adiós. «Si esto es pecado, quiero arder con usted», murmuró, y nos besamos. No con lujuria, sino con esa desesperación que tienen los amores prohibidos, los que saben que cada segundo puede ser el último. El beso fue un grito ahogado, una promesa rota, una plegaria que no buscaba cielo, sino consuelo. Cuando me di cuenta, la tenía entre mis brazos, y el mundo entero se volvió silencio. No había culpa ni miedo, solo dos cuerpos buscando redención en el infierno del deseo. Pero justo cuando la pasión empezaba a consumirnos, ella me apartó con lágrimas en los ojos. No puedo». «¿Por qué?», pregunté con la voz desgarrada. «Porque hay algo más que no sabes, algo que tu madre no alcanzó a escribirte». Me quedé quieto. «Sí, no solo somos sangre, también somos destino». Fruncí el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ella dio un paso atrás, y en su mirada había un miedo que me heló la piel. Su madre me dijo que en nuestra familia pesa una maldición, una promesa rota que se repite cada generación. Un amor imposible, que siempre termina en tragedia. La vela del altar parpadeó, y el viento entró de golpe apagándola. Por un segundo, todo quedó oscuro. Dijo que cuando dos corazones se reconocen de esta manera, uno debe morir para que el otro pueda vivir. Y yo no sé si esta vez el sacrificio será el tuyo o el mío. Sus palabras me dejaron sin aire. Todo tenía sentido. Las sombras, los susurros, la sensación constante de que algo o alguien nos observaba. La abracé con fuerza, con un miedo nuevo, primitivo. «Entonces que me lleve a mí», dije. «Pero no te me vayas tú». Ella negó, llorando. «No puedo prometerte eso. El destino siempre cobra, y cuando el amor se vuelve pecado, el precio es el alma». Afuera, el cielo se rompió en una tormenta furiosa. Los truenos retumbaron como si el universo escuchara nuestras confesiones. El agua golpeaba los ventanales, y dentro de la capilla, dos pecadores se abrazaban bajo la mirada de un Dios que tal vez también había amado demasiado. Esa noche entendí que no hay castigo más grande que amar lo que no puedes tener y no poder dejarlo ir. La tormenta no cesó en toda la noche. Los relámpagos iluminaban la hacienda como si el cielo quisiera arrancarle los secretos a la tierra. Yo no dormí. Me quedé en el estudio, con la carta de mi madre abierta sobre el escritorio, intentando entender las palabras que ya parecían escritas en otro idioma. Un amor prohibido, una promesa rota, un destino que se repite. Cada línea me pesaba como una piedra en el pecho. Lo que María me había dicho resonaba en mi cabeza una y otra vez, hasta que la madrugada me encontró agotado, con los ojos fijos en la oscuridad. No podía negar lo que sentía. La amaba con la fuerza de algo que no se elige, un amor que venía de muy lejos, como si no fuera mío, sino de alguien que me habitaba desde antes. Cuando por fin el sol asomó tímidamente, fui al desván de la casa. Hacía años que nadie subía ahí. El aire olía a madera vieja y a recuerdos que debieron quedarse enterrados. Entre cajas rotas y retratos cubiertos de polvo, encontré un arcón con el emblema de la familia Santoro. Dentro había un diario envuelto en un pañuelo con iniciales bordadas. E.S. Lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta, sorprendentemente, seguía legible. Año 1864. Mi nombre es Emilia Santoro y amo a quien no debo amar. Su nombre es Mateo Vila. La sangre dice que somos enemigos, pero el alma no conoce linajes. Dicen que si nuestro amor florece, una maldición caerá sobre los nuestros, que cada generación pagará el precio de nuestra desobediencia. Pero lo amo, y si amar es pecado, que Dios me condene, porque no pienso renunciar.
Mis manos temblaron. Emilia Santoro era mi tatarabuela. Y el apellido Vila era el mismo que llevaba la abuela de María. Dos familias unidas por un amor prohibido, maldito por los suyos, castigado por un juramento antiguo. Seguí leyendo. A Mateo lo colgaron del árbol más viejo de la hacienda. Yo perdí al hijo que llevaba en el vientre. Juré que nunca más nacería un Santoro capaz de amar a un Vila. Pero el alma no obedece. El alma siempre encuentra el camino. Cerré el diario con un golpe seco. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Las paredes parecían susurrar. Y juraría que escuché mi nombre mezclado con una voz de mujer, lejana, doliente. Tenía que verla. Tenía que decirle que todo lo que nos estaba pasando ya había sucedido antes. La encontré en el jardín, de espaldas a mí, vestida con una blusa blanca que se movía con el viento. Parecía una aparición. María, dije con voz ronca. Ella volteó y al verme algo cambió en su rostro. No miedo, sino reconocimiento. Ya lo sabes, ¿verdad? Susurró. Sí, lo vi todo. El diario, Emilia Santoro, Mateo Vila. Tu abuela era descendiente de los Vila. Y nosotros somos el eco de lo que ellos comenzaron. Terminó ella con lágrimas en los ojos. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba fuerte, levantando hojas y polvo, como si la tierra misma recordara. Entonces todo esto estaba escrito, dije. Desde antes de que naciéramos, respondió. Mi abuela siempre me habló de una deuda de sangre entre nuestras familias. Decía que un día dos almas condenadas volverían a encontrarse para intentar romper lo que sus antepasados no pudieron. Me acerqué un paso. ¿Y cómo se rompe una maldición así? Ella bajó la mirada, con el mismo fuego con el que fue creada, el amor. Pero solo si uno de los dos está dispuesto a morir por el otro. Tragué saliva. El aire olía a tormenta, aunque el cielo estaba despejado. No hables de morir, le pedí. No es una elección, Gabriel, respondió con voz quebrada. Es el precio. Me acerqué hasta quedar frente a ella. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban como espejos bajo el sol. No quiero perderte, dije. Y yo no quiero perderte a ti, susurró. Pero a veces, el amor que llega para salvarnos, también viene para enseñarnos a decir adiós. Sus palabras me atravesaron el alma. La tomé del rostro con ambas manos, y por un instante todo el universo pareció detenerse. Podía escuchar su corazón, podía sentir su miedo, su entrega, su deseo contenido. Nos besamos, profundo, con la desesperación de quienes saben que el tiempo se les acaba. El mundo alrededor se desvaneció. Solo existían sus labios, su respiración entrecortada y el eco de algo que iba más allá de nosotros. Pero justo cuando nuestras almas parecían fundirse, una sombra se movió detrás de ella. Giré y por un instante vi a una mujer de vestido antiguo observándonos desde la ventana del segundo piso. Su rostro era pálido, sus ojos idénticos a los de María. ¿La viste?, preguntó ella temblando. Asentí. ¿Quién era? Ella no nos dejará en paz hasta que se cumpla el destino. El viento sopló con fuerza y una ráfaga helada apagó todas las lámparas del jardín. El aire olía a rosas y a muerte. María se abrazó a mí, mientras el eco de una voz antigua resonaba en toda la hacienda. El amor que desafía la sangre debe pagar con sangre. Esa noche entendí que lo que compartíamos no era solo un amor prohibido. Era una herencia maldita, una deuda que venía firmada con lágrimas y deseo. Y que tarde o temprano alguien tendría que pagar el precio. Esa noche la casa no durmió, ni yo tampoco. Después de ver a aquella mujer en la ventana, la figura con el rostro de María, con el vestido antiguo y los ojos llenos de tristeza, algo cambió en la hacienda Santoro. El aire se volvió más frío, las paredes parecían respirar, y cada rincón tenía un murmullo nuevo, como si las almas que habitaron ese lugar despertaran una a una, reclamando algo que el tiempo nunca les devolvió. María no quiso dormir en su habitación. Tenía miedo, y aunque no lo dijo, sabía que temía verla otra vez. Le ofrecí quedarse en el salón principal, donde el fuego de la chimenea aún ardía. Se sentó frente a las llamas, abrazando sus rodillas, envuelta en una manta que apenas cubría sus hombros. Su piel brillaba con el reflejo del fuego,
y sus ojos, esos ojos, parecían llevar siglos de tristeza acumulada. «No la vi solo yo, ¿verdad?», pregunté en voz baja. «No», respondió ella. «Desde niña he soñado con ella. A veces la veo en el espejo, otras veces la escucho cantar en mis sueños. Y cada vez que lo hace, algo malo sucede». Se llevó una mano al pecho. «Cuando murió mi abuela la escuché. Esa misma noche cantaba la misma canción que me enseñó su madre». El silencio se volvió espeso. La madera crepitaba y la lluvia golpeaba los ventanales. Yo no creía en fantasmas, pero aquella noche la duda me habitó como un huésped. «¿Por qué está aquí, María?», pregunté. Ella levantó la mirada con lágrimas contenidas. «Porque aún no la perdonaron, porque su amor fue castigado, y porque nosotros somos su reflejo», dije completando la frase. Asintió. «Ella no busca dañarnos, Gabriel. Solo quiere terminar lo que empezó. Pero si no lo hacemos bien, si nos rendimos al deseo, ella tomará lo que ama para sí». Me incliné hacia ella, sintiendo el calor del fuego mezclarse con el frío de su piel. «¿Y qué es lo que ama?». Ella me miró, y sus labios temblaron antes de responder. «A ti». El fuego crepitó con fuerza, como si el universo confirmara su confesión. Un trueno rompió el silencio, y entonces la vimos. Detrás de María, reflejada en el espejo antiguo del salón, estaba Emilia. El mismo vestido blanco, el cabello oscuro recogido en un moño antiguo, y los ojos llenos de algo que no era odio, sino nostalgia. Me levanté de golpe. El reflejo sonrió. Una sonrisa triste, como de quien sabe un secreto. «Gabriel», susurró María, «no la mires directo». «¿Por qué?». «Porque si lo haces entrará en ti». Pero era tarde. Mis ojos se cruzaron con los suyos, y sentí un frío que me atravesó el cuerpo entero. Imágenes, voces, recuerdos que no eran míos comenzaron a invadir mi mente. Vi campos antiguos, vi a una mujer, ella corriendo bajo la lluvia, y a un hombre herido cayendo a sus pies. Vi sangre, vi fuego, y escuché un grito que se repetía una y otra vez. «El amor no se mata, se repite». Caí de rodillas. María corrió hacia mí, sujetándome la cara entre sus manos. «Gabriel, mírame, respira». Su voz me trajo de vuelta. El reflejo había desaparecido, pero el olor a jazmín seguía ahí, un aroma antiguo, imposible, flotando entre nosotros. Me quedé mirando el espejo. Las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, y entre ellas una frase escrita con vapor. «El sacrificio ha comenzado». María me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba. «Ella está desesperada», susurró. «Sabe que uno de nosotros debe morir». La apreté contra mí, con el corazón desbordado entre el miedo y la furia. «No permitiré que te toque». «No puedes detenerla», respondió. «No es de este mundo». Esa noche dormimos juntos frente al fuego, no por deseo sino por necesidad, por miedo de cerrar los ojos y despertar separados. No sé en qué momento me quedé dormido, pero soñé con Emilia otra vez, solo que esta vez hablaba conmigo. Su voz era dulce, casi maternal. «No entiendes aún, Gabriel. Yo no quiero destruirte. Quiero liberarte. Mi historia se repite en ti, porque tú llevas mi alma, y ella, la de Mateo. No son amantes nuevos. Son los mismos que una vez murieron sin poder amarse. Esta vez, solo uno debe elegir. Solo uno debe morir para romper el ciclo». Desperté empapado en sudor. María seguía dormida, con la cabeza recargada sobre mi pecho. La miré en silencio y comprendí que lo que había entre nosotros no era solo amor, era una deuda ancestral, un lazo sellado por el dolor de quienes nos precedieron. El amanecer trajo calma, pero también una certeza. Emilia no descansaría hasta cumplir su promesa. Y si lo que dijo en el sueño era verdad, solo uno de los dos saldría con vida de ese amor. Esa mañana, mientras el sol entraba por los ventanales, María abrió los ojos y con una serenidad que me heló el alma dijo: «Ya lo sabes, ¿verdad?». Asentí. «Sí, entonces tenemos poco tiempo». Su voz era tan tranquila que me dolió. «¿Poco tiempo para qué?». Ella me acarició la mejilla. «Para amarnos sin miedo, antes de que el destino venga a cobrarse lo que le debemos». La abracé sin decir nada, y mientras el viento agitaba las cortinas, sentí que la sombra de Emilia seguía ahí, mirándonos desde algún rincón, esperando el momento exacto para reclamar su deuda.
El amanecer llegó lento, casi con culpa. Las primeras luces se colaban entre las cortinas de la hacienda, bañando los muebles antiguos con un resplandor que parecía más de despedida que de esperanza. Yo seguía despierto con María dormida entre mis brazos, su respiración pausada, su piel tibia contra la mía. Por un instante creí que el tiempo se había detenido. No existía la maldición, ni Emilia ni el miedo. Solo ella, solo nosotros. Pero el corazón nos engaña. En el fondo, sabía que la calma era apenas la antesala de la tragedia. Cuando abrió los ojos, sonrió con esa dulzura que siempre me desarmaba. «Soñé contigo», me dijo. «¿Qué soñaste?», pregunté. «Que estábamos libres, en un lugar donde nadie nos miraba, donde podíamos amarnos sin escondernos, sin miedo a la sangre ni al pasado». Sus palabras me dolieron más que cualquier verdad, porque ese sueño era exactamente lo que nunca tendríamos. La mañana pasó lenta. Fuimos al jardín como si nada sucediera. El viento movía los rosales y el aire olía a tierra mojada, a vida y a fin al mismo tiempo. Ella se sentó bajo el árbol viejo, el mismo donde colgaron a Mateo Vila siglos atrás, y lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Aquí empezó todo», susurró. «Aquí fue donde juraron que el amor entre un Santoro y un Vila nunca volvería a florecer. Entonces aquí debe terminar», dije. Ella me miró sorprendida. «¿Qué piensas hacer?» «Romper el ciclo». «¿Y cómo, Gabriel?» «Amándote, sin miedo, sin esconderlo. Si el amor fue la maldición, que sea también la redención». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «No sabes cuánto he esperado escucharte decir eso». Nos quedamos en silencio. Solo el viento nos hablaba, y en ese momento, un susurro frío se coló entre las hojas del árbol. Era la voz de Emilia, clara, casi amorosa. «El amor verdadero no se esconde, pero el destino no perdona». Un escalofrío me recorrió la espalda. El cielo se oscureció, las nubes se arremolinaron sobre nosotros, y el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. María se levantó, temblando. «Ya viene», dijo. «¿Quién?» «Ella, Emilia. Ha esperado este momento desde hace siglos». Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento nos envolvió. Las rosas se marchitaron en un segundo, y una figura se materializó frente a nosotros. Era ella, vestida de blanco, con la mirada fija en mí. «No vine a destruirte, Gabriel», dijo con voz que parecía venir de todas partes. «Vine a liberarte». «¿Liberarme de qué?», pregunté. «De mí», respondió. «De lo que fui, de lo que dejé en tu sangre». Mi alma quedó atrapada el día en que amé a Mateo Vila. Y para romper la cadena, uno de ustedes debe elegir el amor sobre la vida. María dio un paso adelante. «Si ese es el precio, lo pagaré yo». «No», grité. «No, María, no puedes. No permitiré que termines como ellos». Pero ella me miró con una calma que dolía. «Gabriel, siempre supe que no llegué a tu vida por casualidad. Mi destino era encontrarte. Y el tuyo, aprender a amar, incluso cuando amar duele». Intenté detenerla, pero la figura de Emilia se acercó a ella. La rodeó con una luz tenue, casi dorada. El viento giraba a nuestro alrededor, y los árboles crujían como si la tierra misma llorara. «El sacrificio no es muerte», dijo Emilia, «es entrega. El amor que se da sin miedo rompe toda maldición». María me tomó las manos. Su piel estaba fría, pero su mirada ardía con una intensidad que jamás olvidaré. «No llores», me dijo. «Esto no es el final. Cuando el dolor se haya ido, cuando el cielo vuelva a abrirse, búscame en cada cosa que te haga sentir vivo». Quise hablar, decirle que no podía vivir sin ella, pero mis palabras se ahogaron en el aire. Un brillo blanco la envolvió, y el mundo se volvió silencio. El viento se detuvo. El jardín quedó en calma. Solo quedaba el olor a jazmín, el mismo que la seguía desde el primer día. Me arrodillé bajo el árbol, sin poder moverme. Las lágrimas caían sin control. Y entonces escuché su voz, no en mis oídos, sino en mi alma. «Te amo, Gabriel». Y por fin somos libres. La luz desapareció. El cielo se abrió. Un rayo de sol cayó justo sobre el árbol. Y las rosas, aquellas que se habían marchitado, volvieron a florecer. La maldición se había roto, pero el precio había sido demasiado alto.
María no estaba. Solo el eco de su risa perdida entre los pétalos y el recuerdo de su último beso sobre mi alma. Caminé hasta la casa, con el corazón vacío y las manos temblando. En el espejo del salón, donde alguna vez apareció Emilia, ahora había otra figura, María, sonriendo, Serena. Y bajo su reflejo, escrita con vapor, una frase que me hizo caer de rodillas. El amor no termina cuando el cuerpo se va, termina cuando el alma deja de recordar. Esa noche supe que el amor verdadero no busca poseer, solo permanecer. Han pasado 3 meses desde aquella mañana. La hacienda, que antes parecía respirar vida, ahora duerme en un silencio espeso, casi sagrado. A veces pienso que la casa también llora, que sus muros guardan el eco de su voz, el suspiro de su último adiós. No hubo entierro, no hubo cuerpo. Solo un resplandor y el aroma a jazmín que se quedó flotando en el aire, como una promesa que se niega a desaparecer. Desde entonces, camino cada amanecer por el jardín, hasta el árbol donde todo terminó, o quizás donde todo comenzó. Las rosas que ahí crecieron no son normales. Florecen incluso cuando no hay sol, y su color cambia con la luz del día. Al amanecer son blancas, al atardecer se tornan de un rojo profundo, casi vivo. Dicen que la gente que ama de verdad nunca se va del todo, que se queda en los lugares donde fue feliz, en los aromas, en las sombras, en las cosas pequeñas que otros olvidan. Y si eso es cierto, entonces María sigue aquí. La siento, en el viento que entra por las ventanas, en el crujir de la madera cuando cae la noche, en la forma en que el fuego parpadea en la chimenea, como si una mano invisible lo alimentara. A veces, cuando cierro los ojos y puedo escuchar su voz llamándome. Suave, cálida, como una brisa que me acaricia el alma. No llores, Gabriel, el amor no muere, solo cambia de lugar. Y yo quiero creerlo, porque si no lo hiciera el dolor me mataría. He dejado de recibir visitas. Los pocos que se atreven a venir dicen que la hacienda está embrujada, que por las noches se ve una luz blanca cruzar los pasillos, que una mujer canta una melodía antigua junto a la fuente. No los corrijo, no les explico, porque sé que tienen razón. La casa no está embrujada, está habitada por el amor. Cada rincón de este lugar guarda algo de ella. Una carta, una flor seca, un pañuelo que dejó olvidado sobre mi escritorio y el retrato de mi madre, que ahora, misteriosamente, tiene un brillo distinto en los ojos, como si por fin estuviera en paz. Una tarde, mientras el sol se escondía, encontré sobre la mesa del despacho algo que no había visto antes. Un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí. No era mío, era de María. Sus letras eran suaves, cuidadas, y la primera página comenzaba con una frase que me desgarró el alma. Si alguna vez me pierdes, no me busques en el pasado, búscame donde habita el alma, en las cosas que te hagan sentir vivo. Seguí leyendo. En esas páginas ella hablaba de nosotros, de cada momento, cada silencio, cada mirada. Decía que no temía morir, que lo único que temía era ser olvidada. No quiero convertirme en un fantasma, Gabriel. Quiero ser tu aire, tu calma, tu pensamiento. Quiero vivir en ti, no como un recuerdo, sino como una promesa. Cerré el cuaderno con las manos temblando. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que el amor que compartimos no fue un error ni un castigo. Fue el puente entre dos almas que el tiempo había separado y que finalmente encontraron la forma de volver a encontrarse. Desde ese día ya no temo la noche. Dejo las ventanas abiertas. La brisa entra suave, trayendo consigo ese perfume a jazmín. Y cuando el viento acaricia mi rostro, cierro los ojos y sé que es ella. La hacienda ha cambiado. Donde antes había sombras, ahora hay luz. Donde antes reinaba el miedo, ahora reina la calma. Las flores crecen incluso en los muros de piedra, y cada amanecer me parece un milagro. Algunas noches, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, veo su reflejo en el espejo del salón. Ya no como un fantasma, sino como una presencia serena. Me sonríe, y su voz, que parece venir desde dentro de mí, dice: ya ves, el amor no se maldice, se transforma. Lo que un día fue pecado, hoy es mi eternidad. Y yo le respondo en silencio: te siento en cada latido, María,
y mientras viva, vivirás conmigo. La maldición terminó, pero el amor, el verdadero amor, nunca se rompe, solo cambia de forma y se esconde en el aire, en la tierra, en el alma de los que aprendieron a amar sin condiciones. Esa noche antes de dormir, miré por la ventana. Una estrella brillaba justo encima del árbol, y juraría que por un segundo escuché su risa entre las hojas. El alma de María ya no estaba atrapada, ni la mía tampoco. El tiempo siguió su curso, aunque para mí el mundo se había detenido aquella mañana en que ella desapareció. Los días ya no tenían nombre, y las noches eran un océano de recuerdos que no sabía navegar. Vivía en silencio, no por miedo, sino porque cualquier sonido que no fuera su voz me resultaba ajeno. La hacienda, que alguna vez fue un refugio de poder y orgullo, se había convertido en un templo, una casa donde el amor seguía respirando aunque sus cuerpos ya no estuvieran. A veces, mientras caminaba por los pasillos, veía sombras moverse, sombras que no daban miedo, eran suaves, lentas, casi humanas. Y entre ellas siempre distinguía la silueta de María, como si siguiera cuidándome desde algún rincón entre el cielo y la tierra. Una tarde, mientras el sol moría tras los cerros, bajé al jardín y me senté junto al árbol donde ella entregó su alma. El viento movía las ramas con una delicadeza casi maternal. Las rosas, ahora eternas, desprendían un perfume tan dulce que era imposible no pensar que seguía viva en ellas. Cerré los ojos, y ahí estaba su voz, no como un recuerdo, sino como una presencia cálida y envolvente. ¿Me escuchas, Gabriel? Sonreí entre lágrimas. Siempre te escucho. Entonces ya sabes que nunca me fui. Una brisa suave acarició mi rostro, y un suspiro escapó de mis labios. ¿Dónde estás?, pregunté. En todas partes. En el aire que respiras, en el fuego que te da calor, en el agua que toca tu piel. No hay distancia cuando el amor es verdadero. Su voz me llenó el alma. Por primera vez en meses, sentí paz. ¿Y yo?, pregunté. ¿Dónde me encontrarás cuando ya no esté aquí? El viento se detuvo, y entonces la escuché susurrar, en el eco de tu nombre, en cada vida donde el destino nos vuelva a cruzar. Porque las almas que se aman de verdad se buscan una y otra vez hasta encontrarse. Abrí los ojos. El cielo ardía en tonos dorados y rosados. Era como si el universo entero se incendiara en despedida. Y en medio de esa luz, juraría que vi su figura caminando hacia el horizonte, descalza, libre, con su vestido blanco moviéndose como las olas del mar. No sentí dolor, solo una calma profunda, como si el amor mismo me envolviera en su abrazo. Desde ese día aprendí a vivir con su ausencia, que ya no era ausencia, sino presencia disuelta en el todo. Aprendí que el amor verdadero no busca poseer, ni se rinde al tiempo ni teme la muerte. Solo se transforma. He dejado de temerle al destino. Si amar a María fue un pecado, fue el más hermoso de todos. Porque gracias a ella, aprendí que no hay redención más grande que entregarse sin miedo, sin reservas, sin fronteras entre el alma y el cuerpo. Hoy, mientras escribo estas líneas, el viento vuelve a soplar. Huele a jazmín. Y sé que está aquí leyéndome en silencio, sonriendo con esa ternura que me desarma, susurrando lo que el universo entero parece repetir. El amor no se rompe, se recuerda. Cierro el cuaderno, miro al cielo, y por primera vez en mucho tiempo sonrío, porque entendí que no la perdí, solo cambió de forma. Ahora vive en mí, en cada palabra, en cada respiro, en cada rincón de esta casa que ya no duele, porque ahora es un santuario del amor que no muere. El eco de su risa me acompaña mientras el sol se oculta, y en ese momento siento que mis lágrimas ya no pesan. Son parte del camino que nos unirá otra vez, en otro lugar, en otra vida, en otro tiempo. A veces el amor no llega para quedarse, llega para enseñarnos a sentir. Y con esa frase, el alma de María, la mía y la de Emilia, por fin encontraron descanso. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones más allá del espejo, cada historia es una herida. Y cada herida, una forma de amar.